podemos mencionar a raíz de este pater familia, que básicamente fue una de las civilizaciones que contribuyó a la creación del patriarcado, ¿verdad? Entonces podemos citar que la civilización romana es una de aquellas civilizaciones que contribuyeron a esta filosofía del patriarcado, ¿verdad? Y ahí tenemos como ejemplo esta institución del pater familia, ¿verdad? Que le daba la autoridad al hombre, más no a la mujer, ¿sí? O sea que Incluso desde ahí empezó el machismo, licenciado. no podríamos, no podríamos ser tan injustos en atribuirle toda esa, eh, no podríamos ser injustos en decir que la civilización romana fue la creadora, fue parte pero no fue en donde se originó, mas sí contribuyó a esa filosofía, ¿verdad? A esa cultura de machismo, de cierta manera, más que todo el patriarcado, que es lo que utiliza la historia, el patriarcado, ¿verdad? Ahora, machismo diría yo que es una de las filosofías, es una exageración del patriarcado impuesto, ¿verdad? Ya el machismo es eh, básicamente lo contrario al feminismo, ¿verdad? El machismo es todo lo contrario a lo que es el feminismo. Y el feminismo, de cierta u otra manera, su naturaleza es la que debemos nosotros de estudiar y no dejarnos de llevar por lo que dicen personajes, ¿verdad? En las redes sociales, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que otras personas dicen, pero nosotros como profesionales debemos de hacer un estudio para poder saber la naturaleza de esa filosofía, de esos movimientos, ¿verdad? Porque muchas veces se pierde la naturaleza de por qué surgieron o por qué existen, ¿verdad? Por la malinformación. Entonces, siempre corroboremos las fuentes. Para mí es mejor que ustedes traten la manera de hacer una investigación en la historia para poder conocer a detalle por qué es que nació este movimiento, ¿verdad? En este caso, estamos hablando ahorita de tres movimientos. Patriarcado no es machismo y machismo no es patriarcado. Son totalmente diferentes. Y cuando hablamos de machismo, forzosamente también necesitamos hablar de feminismo, ¿verdad? Entonces, si usted quisiera explorar más sobre estos temas, podría usted hacerlo. Pero no tenemos tiempo, entonces vamos a continuar con el siguiente, que es adrogatio. Adrogatio lo vamos a dejar para... Yo creo que todos ya me participaron. Chelsea, por favor. Adrogatio. ¿No me escucha? ¿No me escucha? Vamos a pasar con Nelly. Nelly Urbina. Si nos pudiera colaborar con Adrogatio. Disculpe, licenciado, ¿me puede volver a repetir? Que no lo escuché. Adrogatio. Acrobacia. No, Adrogatio. Se la voy a escribir acá en el Vaya. chat. Adrogatio. Ujú. Acrobacia. Solo déjeme ver si está ahí. Incluso creo que yo la estoy pronunciando mal también.
Licenciado, disculpe con la pena, pero fíjese que no, de plano me confundí porque no la tengo. Ok. Disculpe, No la sé. voy a agregar. ¿Alguien que sí la haya investigado, compañeros? ¿Adrogatio, que nos pueda colaborar con esa palabra? Ok, Jimmy, por favor. Dice el licenciado que no sé cómo se pronuncia, si es la drogatio o la drogatio, no sé. Esa duda tengo yo. Disculpen que latín sí les quedo mal con italiano también, no mucho. Pero veamos, veamos la definición y luego nos enfocamos en pronunciación. Sí, yo tengo acá que fue una forma de adopción de un sui iuris, ¿verdad? Ellos entraban bajo la patria potestad de otro con el fin de proporcionar descendencia a quienes no la tenían. Entonces, para entender esto, yo creo que hay que primero que saber qué es un sui iuris, ¿verdad? Que yo tengo acá, que es una persona que no estaba sometido eh, al mando de otro o que no tenía ascendientes legítimos masculinos vivos, ¿verdad? Era como un padre adoptivo, según yo entiendo, es como un padre adoptivo, se hace responsable de una familia en la cual él no era parte, ¿verdad? Él llega pues, a satisfacer muchas de las necesidades de esa familia sin él tener un vínculo con esa familia, ¿verdad? Y como lo mencionaba el compañero, para poder entender qué era un adrogatio, hay que pues saber también la definición de sui iuris. Y sui iuris era otra palabra del vocabulario. Entonces, con esto básicamente terminamos nuestra lista y enriquecimos nuestro vocabulario en el tema de derecho, pero también en el tema de derecho romano, que es nuestra clase. Muchas de estas expresiones son utilizadas en audiencias, en juicios. Muchas de estas expresiones las utilizamos. Por ejemplo, una que les podría mencionar acá es la de sui. Solamente la palabra sui. Sui. Nelly Urbina. Sí, licenciado, ¿me puede volver a repetir la palabra o así como usted le escribió, así es? Así como le escribí, así es. Ok, Ujú. gracias, solamente. Adrogatio. La controversia que tenemos acá es la pronunciación, ¿verdad? Yo realmente no sé. Permítanme, vamos a buscar acá en el teléfono a ver si nos deja saber la pronunciación. Adrogatio. Sí, adrogatio. Adrogatio. Es, Adrogatio. es lo mismo, adrogatio, ¿verdad? Es lo mismo. Muy bien, entonces vamos a continuar el día de hoy, compañeros, con nuestro libro. Nos quedamos en la página 7. La compañera Catherine nos hizo favor de enviar algunas de las páginas del libro, de la página 3 a la 13. Nos habíamos quedado en la lectura en la página 7. Nos toca iniciar la página número 8. Y acá vemos en el título de la página número 8 también tenemos gens y tenemos civitas, ¿verdad? Entonces creo que vamos a hacer un repaso de lo que acabamos de abordar en las palabras del vocabulario del glosario. Entonces vamos a iniciar con la lectura en la página 8. Carlos, por favor, si nos puede usted leer la página 8. Con gusto, Lick.
gens, familia y civitas. A los primeros pobladores de Roma se les llamó quirites. En la primera etapa de la fundación de Roma, los ciudadanos eran únicamente los patricios, gentes patricia o patrici, descendientes de los primeros quirites. La primera forma de organización de Roma fue conocida como civitas, la cual duró hasta el siglo III, si no estoy mal, después de Cristo. Esta forma de organización era al estilo de la ciudad-estado, formado por un conjunto agrupado de hombres libres que participan en las decisiones que interesen a la comunidad. En la segunda mitad del siglo VII antes de Cristo, con anterioridad a la fundación de Roma como civitas, se desarrollaron organismos menores precivitas que sirvieron de base a la organización política posterior entre ellos. Gracias. Ok, entonces atención aquí. Dígole. Ahí estamos bien, gracias. Entonces, lo que más nos llama la atención acá es que mencionan a los patricios, ¿verdad? En la primera parte. Los primeros ciudadanos desde la fundación de Roma son ciudadanos romanos y estos eran patricios. Los primeros ciudadanos en Roma son patricios. ¿Quién fundó Roma? Rómulo y Remo. Los patricios. No. En su respuesta está correcta, parcialmente correcta. ¿Quién fue el fundador de Roma? Rómulo y Rémulo. No. No fueron los dos. Rómulo. No. Fue solo uno. Rómulo, licenciado. Ujú, así es, ¿verdad? Entonces, Rómulo mató a su hermano, ¿verdad? Y de ahí es considerado el fundador de Roma. Los primeros entonces ciudadanos romanos son considerados como patricios. Y más adelante pues evolucionan y ya llegan al Senado por ser considerados los primeros como los fundadores prácticamente, ¿verdad? Luego tenemos... Hola. Luego tenemos, compañeros, que la primera organización formal en la sociedad son los civitas. Esta agrupación de familias adoptó un estilo de una ciudad-estado. Y ahí menciona, ¿verdad? Formado por un conjunto agrupado de hombres libres que participaban en las decisiones que interesan a la comunidad. La antesala de los civitas son precivitas. Estos fueron la base para formar las civitas, ¿verdad? Entonces, antes de existir las civitas como tal, existieron los precivitas. Antes de... Y ahora sí, vamos a iniciar en la página 9. Vamos a hablar un poquito sobre los gens y la familia. Claudia García, por favor, número 9. Gens. Cada una de las tribus primitivas se dividió en 10 curias, las cuales se dividieron en gens, la cual se define como el conjunto de individuos que reconocen por vía paterna una ascendencia común y que marca su identificación e identidad bajo la autoridad de pater gentilis. Constituyen la forma más elemental de organización político-social, pues estaba constituida como un cuerpo jurídico perfectamente organizado de origen aristocrático, cada cual tenía un culto especial que debía perpetuarse mediante la herencia. Era un grupo muy extenso que descendía de un antepasado común. Gracias. Permítame acá. Acá vamos a colocar en nuestro glosario o en las palabras para la próxima sesión, curia. Aquí nos dice 10 curias, pero ¿qué es una curia? ¿Verdad? ¿Qué es una curia? Aquí nos indican 10 curias en el texto,
Entonces vamos a buscar curia, seguidamente la expresión pater gentiles o gentiles. Pater ya sabemos que es padre, pero acá es una expresión pater gentiles, ¿verdad? Busquemos qué es eso. Pater gentiles, y también vamos a buscar la palabra aristocracia. En el texto la tenemos como aristocrático, pero yo necesito saber qué es. La base es aristocracia, ¿verdad? Ya luego nace el adjetivo aristocrático, pero necesito saber qué es aristocracia. Entonces se las voy a anotar aquí en el chat de Zoom. La primera para la próxima sería curia. Ahora sí, sigamos con familia, por favor. Constituida por otras ramas que descienden de un tronco común unidos por el parentesco civil, agnatio, y no por lazos de sangre, bajo la autoridad de pater familias, en cuya organización también estaba incluido el elemento patrimonial, conservando algunos caracteres comunes tales como nombre común o nomen gentilitium, que sirve para individualizar a cuál de los gens originarios pertenece a la persona. Culto común, el cual rendía a sus antepasados. Jefe común, el cual gobierna la familia en orden político, social y religioso. Y sepulturas comunes y otras actividades propias de la familia. Ok, gracias. De el mismo libro nos está ya dando pues los significados, ¿verdad? Nos indica que la familia constituida por otras ramas que descienden de un tronco común unidos por parentesco civil. Agnatio, ¿verdad? Parentesco civil equivale a agnatio, que es la expresión en latina, y no por lazos de sangre. Qué interesante. La familia que nos están indicando acá en Roma no es como la familia que nosotros tenemos en la actualidad, que es por sangre, ¿verdad? Sino es más que todo por parentesco civil, ¿verdad? Bajo la autoridad del pater familias o el padre de familia, en cuya organización también estaba incluido el elemento patrimonial, conservando algunos caracteres comunes tales como el nombre común, y aquí tenemos el equivalente al latín, o nomen gentilium, gentilitium, que es para individualizar a cuál de las gens originarias pertenece la persona. Luego tenemos también los elementos o esos caracteres comunes de esa familia. Y vamos a seguir entonces a la página 10. Santiago Maldonado, por favor. Licenciado, perdone una pregunta. ¿Usted pasó asistencia, no? Gracias por recordarme. Ahorita lo vamos a pasar en que terminemos la página 10, lo voy a pasar. Muy bien. Aprovechando si nos pudiera colaborar con la página 10, Xiomara, disculpe. Ay, licenciado, perdone, fíjese que yo todavía no tengo el libro. No, lo tenemos en el grupo de WhatsApp, las páginas compartidas hasta la página 13. Estamos en la 10. Ah, muy bien. Permítame un momento entonces. Ujú.
Licenciado, perdone, pero buscando, yo no tengo el chat de WhatsApp de Derecho Romano, no estoy. De hecho, el link está compartido en la página de Classroom. Ahí tenemos el link para que usted se pueda agregar. Catherine, por favor, si nos puede ayudar con la 10. Civitas. Aparece como comunidad políticamente organizada en el siglo III a.C. Las civitas es el producto de la integración de varias gens. En la época de la República, las gens pierden tanta importancia que llega prácticamente a desaparecer. Sin embargo, la familia continúa representando la institución radical con importancia constante en él. Derecho. En cuanto a las gentes plebeyas, como lo analizaremos más adelante, solo hasta mediados del siglo IV a.C. adquieren significado político dentro de las civitas e importancia en el orden del derecho privado. ¿Sigo con la monarquía? No, ahí está bien, gracias. Entonces, las civitas es muy importante para el derecho romano. Ya hemos tenido varias características de esta institución, ¿verdad? En la página 9 habíamos hablado sobre las civitas anteriormente, ¿verdad? Que es la primera forma de organización en Roma y nuevamente la citan en el libro, en la página 10, indicando que es una organización política, adquiere esa categoría de organización política. Obviamente está organizada. Las civitas es el producto de integración de varias gens, de varias familias. Luego, gens, ese grupo de familias que era una agrupación también social, pero no tiene carácter político, empieza a perder importancia hasta que desaparece, ¿verdad? En el derecho, la gente plebeya o los plebeyos todavía no tenían derechos, por lo tanto, no los tomamos en cuenta dentro de las civitas, ¿verdad? Los plebeyos todavía no tienen voz ni voto, no tienen derechos en esta asociación, en esta organización política. Y tenemos acá un pequeño esquema. Habíamos mencionado que antes de civitas necesitamos de un precivitas, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Organizaciones precivitas dan origen a dos teorías. La teoría A, teoría patrimonial o patriarcal, y aquí es donde se sitúa la familia, gens, tribus por medio de vínculos sanguíneos, gens, unión de varias familias por la unión de sus miembros, y tribu, relación entre varias gens. Y la teoría B, que es teoría de Bonfante. El vínculo que dio origen a Roma lo estableció la relación con el pater familias, el padre de familia. Todo aquel que tenía relación con el pater familia daba unidad al pueblo romano. Entonces, pater familia era una posición bastante importante porque de ahí deriva ese poder que empezó a adquirir la civilización o el imperio romano. Aquí estamos viendo desde el inicio, ¿verdad? Cómo se estaban empezando a organizar, empezaban a nacer distintos grupos de poder. Iniciaron con precivitas, que estos incluían gens, ya al momento de tener una organización política formal, que era las civitas, ya no necesitaban ni la que dio origen, que eran las precivitas, ni las gens. Ya se mantuvo solamente las civitas como tal, ¿verdad? Entonces se desapareció prácticamente la precivitas, que era como que la catapulta o el primer paso para formar esa importante estructura de poder, ¿verdad? Entonces desapareció precivitas y desapareció la gens, mas no el pater familias. El pater familias quedó como un puesto que era necesario para mantener las civitas. Ya luego vemos en la página 10, formas de gobierno del Estado romano, órganos políticos. Veamos, Catherine, la monarquía. Ahorita.
La monarquía. Roma se gobernaba sin constitución y el poder de los reyes, mas no es una monarquía de carácter absoluto como la establecida en tiempos de imperio. Es más bien una jefatura de gobierno aristocrático. Los órganos políticos de la monarquía fueron los siguientes. Gracias. Vamos a dar espacio a Jimmy, que nos lea página 11. Inciso A, el rey o rex fue el regnum, entre paréntesis reino o monarquía, la primera forma del gobierno del Estado romano. Inicia con la fundación de Roma en el año 753 a.C. y culmina en el año 510 a.C. La figura de gobierno es el rey, quien tiene mando vitalicio y es designado por interés. El pueblo reunido en comicios curiados, entre paréntesis comitía curiata, le jura fidelidad y obediencia. Etimológicamente la palabra rey proviene de regere, que significa regir. En el rey y se concentraban funciones públicas de diversas naturales políticas. Ya que detenta el mando supremo y proyecta las leyes que luego serán aprobadas en los comicios, asimismo tiene a su cargo la administración económica, financiera del país, judiciales. Funge como juez en todo proceso, sea de carácter civil o criminal, militares. Es el jefe del ejército en tiempos de guerra como de paz, religiosas. Debe velar por el fiel cumplimiento de los ritos del culto. Inciso B. El senatus o senado aparece como un cuerpo asesor del rey, participa en las funciones de gobierno en ejercicio de la auctoritas patrum cuando se decidía sobre la validez de las decisiones tomadas por los comicios. Es decir, que convalida formalmente y convierte en vinculantes las normas jurídicas que nacen en las asambleas comiciales. El término proviene de la palabra latina senes o anciano. En un inicio fue conformado por 100 paters de la gens que fundaron las civitas. Posteriormente, en ausencia del rey, ejercía interregnum, que consistía en nombrar a un miembro del Senado como interrex, mientras se elegía a un nuevo rey y llegaba a sustituir al rey en forma transitoria cuando éste muere, mientras se elegía a su sucesor. Los comitías o comicios, los cuales eran las asambleas del pueblo romano que ejercían funciones político-legislativas, eh, aprobaban las propuestas legislativas presentadas por el rey durante la monarquía, por los magistrados en la época de la república y por el emperador de la época del imperio. Ok, gracias. Bueno, aquí ya teníamos esta primera expresión latina de rey o rex. Creo que ya la habíamos escuchado anteriormente, ¿verdad? En la Biblia mencionan que los romanos, ¿verdad? Quienes fueron los que prácticamente dieron muerte a Jesús, le colocaron un letrero en donde estaba esta palabra rex. Rex, que es rey, y era rey de los judíos. Entonces colocaron rex, que es rey, y judíos, que es permítame, Iudaeorum. Se lo voy a colocar acá en el chat, porque sí es bastante compleja de pronunciar esa palabra. Rex. Iudaeorum, ¿verdad? Rex Iudaeorum. Eso fue lo que colocaron ahí en ese letrero, que prácticamente era un rey, ¿verdad? De los judíos. Entonces, acá nos explican en la página 10 y 11 cómo estaba estructurado la forma de gobierno, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos en orden de jerarquía, quién era superior a quién, ¿verdad? Empezamos con la monarquía, que estaba representada por el rey. Seguidamente tenemos el Senado o el Congreso, y tenemos también una tercera, que es
los comicios, ¿verdad? Que eran asambleas prácticamente en donde votaban para la aprobación de leyes. Y esta palabra comicios en nuestra actualidad, si la trasladamos de esos tiempos de la civilización romana a nuestros días, los comicios prácticamente tienen una intención de votar, ¿verdad? Entonces no está muy lejana de lo que significaba para el pueblo romano, ¿sí? Incluso la palabra comicios como tal la seguimos empleando en procesos electorales, ¿verdad? Los comicios que hacen referencia a ese proceso electoral en el cual los ciudadanos o los guatemaltecos podemos emitir nuestros votos para poder así elegir a las autoridades. Entonces, mencionaba que la relación de muchas expresiones romanas al día de hoy en la actualidad las seguimos utilizando, ¿verdad? Muy bien, voy a hacer un punto y aparte acá les he compartido el enlace de la asistencia en el grupo de WhatsApp. Tomemos ahí unos 2 minutos para poder llenar nuestra asistencia y luego vamos a retomar con la página 12. De aquí veo que no tenemos expresiones que agregar a nuestro glosario porque el mismo libro nos está dando ya los significados, ¿verdad? Rey, rex, reino, regnum, comicios curiados, comitia curiata. Etimológicamente la palabra rey proviene de regere, que tiene el significado de regir, ¿verdad? Y veamos acá más adelante, senatus, que equivale a senado. Los comitia o comicios. Vamos a buscar autoritas patrumo. Esa no nos indican qué es. Autoritas patrumo. También nos dieron el significado de senes, que es anciano. Paters, ya sabemos que es padre, ¿verdad? Interregnum, que consistía en nombrar a un miembro del Senado como interrex. Interrex vamos a buscar también porque no nos dan pues un significado de qué es eso, ¿verdad? Número 5, interrex. La lógica me dice, ¿verdad? Como estamos viendo la política, ya vimos rex. Ese interrex, interrey, ¿verdad? Entonces, en el contexto es un rey interino, puedo decirlo, ¿verdad? Es lo que yo estoy analizando. Es un rey interino que no va a ocupar el cargo de rey, sino que solo llega a cubrir, llega a sustituir mientras eligen al nuevo rey, ¿verdad? Entonces, interrey es un rey interino, pero mejor busquémoslo para estar 100% seguros, ¿verdad? Interrex. Y comitia o comicios. No hay mayor
explicación sobre esto porque comitia es básicamente los comicios. Aquel proceso en el cual en la actualidad nosotros pues votamos para elegir un, a un presidente, a un diputado, a un alcalde. Hablando de lo político, ahora hablando de lo legislativo, hay comicios para votar, por ejemplo, sobre la aprobación de una nueva ley en el aparato legislativo. Y tenemos distintas clases de comicios. Comicios curiata o comitia curiata, que son los comicios por curias. Ya curias, vamos a investigar qué es curias. Comitia centuriata o comicios por centurias y comitia tributa o comicios por tribu. Entonces son diferentes tipos de votos, ¿verdad? De comicios prácticamente. Muy bien, número 12. ¿Algún voluntario que quiera leer número 12? Que levante la mano. Gracias. Catherine, por favor. Ujú. Comitia curiata o comicios por curias, ¿sí va? Sí. Eran asambleas de pópulos romanos o pueblo romano. Se atribuye a Rómulo, primer rey de Roma, haber dividido a los romanos en 3 grupos y haber subdividido a estos 3 grupos en 10 curias. En estos comicios se reunían los ciudadanos romanos convocados por el rey para que votaran sobre las propuestas legislativas. Elegían magistrados menores para juzgar asuntos sancionados con multas. Número 2, eran asambleas de populus romanus o pueblos romanos. Surgen en la época de la monarquía y sustituyen en las funciones político-legislativas a los comicios por curias, pero adquiere relevancia hasta la época de la República. Les correspondía la elección de magistrados mayores y declaración de guerra. Comitia tributa o comicios por tribus, los cuales se agrupaban de acuerdo a su domicilio, ejercían funciones político-legislativas, votaban por los miembros de la tribu y tenían las mismas funciones que la comitiva centuriata. ¿Sigo? Ok, vamos a dejarlo ahí. Voy a terminar yo con la 13. Vamos a desconectarnos y al volver, porque todavía nos quedan 15, 10, 14 minutos, voy a leer yo la 13 y con eso pues vamos a finalizar la sesión del día de hoy. Entonces voy a desconectar los compañeros. Espero que hayan copiado también las palabras, si no se les va a borrar aquí del chat. Voy a copiar antes de que nos desconectemos. Muy bien, ahora sí, los voy a desconectar y nos volvemos a conectar, por favor.